¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de la televisión pública. Vamos ya a conocer lo más destacado de hoy viernes 12 de julio. Comenzamos. El Pleno de la Asamblea ha decidido elevar el número mínimo de asesores de los grupos políticos minoritarios de 1, como había decidido la Junta de Portavoces, a 3, y rebajar en 1 los asesores de PP y de PSOE, quienes quedan con 6, atendiendo así una enmienda de Caballas que reclamaba mantener el mínimo de anteriores legislaturas que pudieran garantizar el funcionamiento de los grupos políticos sin aumentar la consignación presupuestaria. Votaron a favor el Partido Popular, el Partido Socialista y Caballas, absteniéndose Vox y MDC. El pleno extraordinario que marcaba las sesiones en este inicio de legislatura aprobó que hubiera tantas comisiones informativas como consejerías tiene el Gobierno, pese a que la portavoz del MDC, Fátima Hamed, intervino para mostrar su desacuerdo y su intención de abstenerse en este punto, ya que Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dijo, consideraba que por su volumen requería una comisión informativa por cada una de estas áreas. El presidente de la Asamblea aludió al artículo 32 del reglamento y se desestimó. Nosotros entendemos desde el MDC que deberían crearse tantas comisiones como áreas existen. En ese sentido, pues manifestar que, por ejemplo, consejerías que tienen una amplitud de competencias, como pueda ser la de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por citarla solamente de ejemplo, pues entendemos que debería crearse una comisión para cada una de estas grandes áreas que conlleva. Ese es el motivo por el cual nos vamos a abstener. Muchas gracias. Entiendo, señora May, que satisfacer su aspiración significaría modificar el reglamento de la Asamblea y no estamos, creo que, en ese ámbito procedimental. Vox también justificó su abstención por disconformidad con el proceso de elección del presidente en las comisiones informativas. La mesa entiende que, según el reglamento que especifica que el presidente se elegirá por mayoría, la mesa entiende que el procedimiento a llevar a cabo es el mismo que el de elección del presidente de la Asamblea. Nosotros, puesto que en el mismo reglamento pone mayoría y nada más sin especificar, nosotros entendemos que primero debería hacerse buscando una mayoría absoluta y, en caso de que no se encuentre, una mayoría simple, puesto que la lista más votada no es mayoría. Juan Vivas intervino para aludir al criterio seguido en Junta de Portavoces como reflejo del número de representantes en la Asamblea de la ciudad. No es un asunto que esté sometido a este pleno. Es una interpretación que hace la mesa de la Asamblea, como bien sabe, oída la Junta de Portavoces. Y el pronunciamiento mayoritario de la Junta de Portavoces fue a favor de esa interpretación. Tenga usted en cuenta, señor Verdejo, que las comisiones informativas no son sino un reflejo de esta Asamblea. El Pleno aprobó con los votos favorables de PP, de PSOE y de Caballas la enmienda que este último partido presentó para modificar el acuerdo de Junta de Portavoces sobre el número de asesores de asistencia a los grupos políticos, pasando de 1 a 3 en los grupos minoritarios, MDC, así como Caballas, y prescindiendo de un asesor tanto el PP como el PSOE, que quedan con 6 en vez de 7. El mismo número que Vox, en aras a mostrar un talante operativo y solidario, indicó el Grupo Socialista, criterio al que se unió también el Partido Popular. Mohamed Ali defendió la propuesta de su formación política de asignar un mínimo de 3 asesores a los grupos minoritarios, atendiendo a la necesidad de apoyo en el funcionamiento interno y a los precedentes de anteriores legislaturas en este sentido. Lo que debería regir los recursos humanos de un grupo parlamentario es su trabajo, su necesidad y, evidentemente, teniendo en cuenta la trayectoria histórica de esta institución. Y me explico. En esta institución, con independencia del número de concejales, desde hace ya 3 legislaturas, los grupos parlamentarios gozaban o tenían un mínimo de 3 personas en sus grupos parlamentarios. Personas que se dedican no solamente a la preparación de los plenos, a la preparación de las comisiones informativas, al sector periférico a través de las empresas municipales, a la atención al público, al registro, etcétera. Personas que, evidentemente, complementan el trabajo de los diputados y diputadas de la oposición, porque... La portavoz del MDC puso en valor la dedicación exclusiva de las personas que ejercen de asesores. Sin embargo, se abstuvo por discrepar sobre el número máximo de asesores fijado en 7. A disposición de todos los ceutíes que quieren acudir a cualquiera de las oficinas de los grupos políticos con representación en esta Asamblea para prestarles atención, para prestarles asesoramiento e incluso acompañamiento
en muchos casos, y me gustaría por eso, en primer lugar, poner en valor esa labor que se realiza por parte de los grupos municipales representados en esta Asamblea. Vox defendió el criterio de proporcionalidad que, por una cuestión ideológica y de adelgazamiento de la Administración en el ahorro de dinero público, no consideraba adecuado más asesores que diputados en los grupos minoritarios, defendiendo 3 asesores para los mayoritarios y 1 para los minoritarios. El mayor número de diputados, pues son más diputados que tienen que trabajar, y el número de asesores pues está para ayudar a cada uno de los numerosos diputados. No consideramos adecuado esa incongruencia de que un grupo tenga más asesores que diputados electos. El Partido Socialista ha querido mostrar un talante solidario con otros grupos políticos y alturas de miras en propuestas ya aceptadas, con la enmienda de Caballas para otorgar un mínimo de 3 asesores a los grupos minoritarios y un máximo de 6 a los mayoritarios, lo que ha supuesto que el Partido Popular y el Partido Socialista reduzcan en 1 de sus asesores en favor de MDC y de Caballas. Manuel Hernández, portavoz del Grupo Socialista, aludió al criterio de proporcionalidad de los asesores de los grupos políticos cuando se adoptó el acuerdo en Junta de Portavoces, y pese a que los partidos de implantación nacional precisan actuaciones en el Congreso, Senado y Unión Europea, expuso su intención de iniciar la legislatura con un clima de diálogo, consenso y calidad democrática, cediendo un asesor a los grupos minoritarios, aun cuando no se respete la proporcionalidad de los escaños en la Asamblea. Este grupo parlamentario está dispuesto, en aras a construir en positivo, en aras a iniciar esta legislatura con un buen entendimiento, con un clima de diálogo y si quieren, de consenso, a ceder uno de sus asesores a estos grupos minoritarios, y nosotros nos quedaríamos con seis asesores, de acuerdo con ello, y ya digo, no se respetaría ese criterio de proporcionalidad que por mayoría se estableció en la Junta de Portavoces, pero creemos que por tender una mano y que haya una atmósfera amable y confortable en cuanto a esta temática de los asesores, pues vamos a votar en positivo esta enmienda que presenta el Grupo Político Caballas. El Partido Popular consideró interesante la propuesta de Caballas y se sumó a ella junto al Partido Socialista, propugnando un clima de entendimiento. Y el presidente de la Asamblea intervino para mostrar que se buscaba la fórmula del equilibrio en función del mandato recibido de los ciudadanos en las urnas y de asistencia a los grupos políticos. La propuesta respeta los límites establecidos en el artículo 24 del reglamento, y además hay que decir que el personal eventual, la plantilla de personal eventual de la ciudad no se incrementa. Es decir, aquí hay un incremento del personal eventual de los órganos de la Asamblea en detrimento del personal eventual del Gobierno, porque la plantilla se mantiene en sus mismos términos, en su mismo número, y tampoco se incrementa el volumen retributivo, y también se respeta la consignación presupuestaria establecida para atender a esta función. Y al acabar el pleno extraordinario se celebraron las Juntas Generales de las Sociedades y Empresas Municipales ACEMSA, Angevicesa, Envicesa, Ovimasa, Parque Marítimo del Mediterráneo, Procesa, Hotel Puerta de África, Radio Televisión Pública y Servicios Turísticos. Se acordó que sea mediante voto ponderado la votación en los consejos de administración, es decir, que se ha pactado también con la abstención de Vox y de MDC, que cada consejo de administración tenga un miembro en representación de cada partido político con presencia en el pleno y que el peso de su opinión responda a un criterio de voto ponderado. Cada partido designó nominativamente a quienes les representarán como consejeros. Cambiamos de asunto. El presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, aprovechó este jueves su visita a nuestra ciudad para reiterar su compromiso con el puerto de Ceuta. En ese sentido, apuntó que desde el Ministerio de Fomento están ya trabajando para reasignar unos fondos de 5 millones de euros que permitiría desarrollar 3 proyectos necesarios para el puerto. En su comparecencia en las instalaciones portuarias, el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, reafirmaba su compromiso con el puerto de Ceuta. Ha asegurado que el proyecto de cerramiento perimetral de las instalaciones portuarias es solo el primero de los que se espera poder llevar a cabo. Asimismo, anunciaba que actualmente están trabajando para reasignar unos fondos de 5 millones de euros que servirían para ejecutar 3 proyectos en Ceuta. Una remodelación integral de la estación marítima, tiene ya sus años,
como es el arreglo integral también de las pasarelas y unas obras del muelle número 1, Cañonero, datos, si no me equivoco, ¿no, Juan? Pues se les destine esos 5 millones de euros. Confiamos que en los próximos días podamos cerrar esa negociación. Lo hemos hablado con el presidente de la ciudad, que está de acuerdo, y con ello unos recursos necesarios llevar a cabo estas obras que van a mejorar a un puerto que les recuerdo que tiene más de 2 millones de pasajeros al año y 11.000 buques que entran y salen por sus instalaciones. De la Encina destacaba además la necesidad de destinar inversiones y proyectos al puerto de Ceuta, al considerarlo el motor económico de la ciudad que sostiene más de 1.800 puestos de trabajo de forma directa. Por ello mostró su intención de realizar todos los esfuerzos disponibles para que tanto el puerto de la ciudad como el de Cádiz se incluyan en el tráfico de contenedores del Estrecho, fomentando así lo que denomina la marca Puertos del Estrecho. Ha finalizado el proceso de las oposiciones docentes. Como suele decirse, la suerte está echada, aunque todavía queda sumar a la nota obtenida la fase de concurso. En total se disputan 97 plazas para 160 opositores. La suerte está echada. Hoy ha finalizado el proceso de las oposiciones. Los tribunales han entregado las notas, aunque la oposición en sí misma no ha finalizado, porque es un concurso oposición en el que hay que sumar a la nota que se ha obtenido los méritos de la fase de concurso. Eso significa que todavía no todos saben quién ha aprobado, porque aprobar es sacar plaza, aprobar es aprobar, pero realmente obtener plaza es lo que todavía ellos no pueden saber hoy. El director provincial de Educación, Javier Martínez, apunta que el balance es positivo. Ha habido alguna queja, ellos han tenido un trabajo fuerte, y yo lo entiendo, ¿no? Preparar la oposición, preparar los criterios, etcétera, etcétera, ponerse de acuerdo, les ha llevado un trabajo a finales del mes de junio, que también era el final de curso, y es entendible que hay una sobrecarga de trabajo y que el profesorado se sienta en ese momento pues con cierta tensión. Respecto al tribunal, nosotros hemos contado con tribunales de Ceuta, con tribunales de la ciudad, porque queríamos, a diferencia, por ejemplo, en otras localidades o en Melilla, que han tenido tribunales de fuera, ¿no? Nosotros entendíamos que los tribunales tenían que ser de aquí. En el plazo de 2 semanas se publicará el baremo provisional y en torno al día 26 de julio el definitivo. Y otro de los temas de actualidad a los que ha respondido Javier Martínez, director provincial de Educación, es sobre la reducción horaria de los docentes, una cuestión pendiente hasta que no se sepa el cupo definitivo de docentes. Hay que decir que alguno de los sindicatos se ha equivocado, porque no tenemos cupo todavía. Quiere decir que es verdad que tenemos las instrucciones de primero de curso, de principios de curso, para el curso 19-20, pero no tenemos el cupo. Por lo tanto, cuando tengamos el cupo es el momento de decir vamos a tener más profesores, cuántos profesores, pero de momento no lo tenemos. Por lo tanto, estamos en expectativa. Y Y este mediodía en la playa del Chorrillo, Ovimasa y Protección Civil han coordinado un ejercicio de salvamento. Han intervenido también Policía Local, el 061 de Ingesa y el 112. Un ejercicio en el que se ha simulado una situación de riesgo en el mar provocada por la colisión de una moto náutica con un nadador. Accidente que provoca, como vemos en imágenes, varios heridos. El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Manuel Doncel, ha asegurado que se va a realizar una nueva tasación de las viviendas de la Junta de Obras del Puerto. Ha querido también trasladar un mensaje de tranquilidad tanto a estos vecinos como a los moradores de los chalets de la Autoridad Portuaria, ya que señalaba que en ambos casos el objetivo es alcanzar una solución consensuada. La Autoridad Portuaria tiene previsto actuar con respecto a los bloques de la Junta de Obras del Puerto. Una de estas actuaciones corresponde a la realización de una nueva tasación que valore tanto la antigüedad de estas viviendas como las condiciones socioeconómicas de sus inquilinos, a quienes el presidente de la Autoridad Portuaria ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad. No podemos olvidar que la mayoría de ellos son hijos y nietos de trabajadores de la Autoridad Portuaria, de antiguos aguadores del puerto, entonces ahí
vamos a darle el tratamiento que merecen como una vivienda social, la máxima sensibilidad por parte de la autoridad portuaria, y cuando tengamos todo ese paquete, pues ya nos vamos a dirigir a ellos. De todas formas, estamos en contacto con sus representantes y procederemos a la enajenación de las mismas. En cuanto a los chalés de la autoridad portuaria, Doncel también ha asegurado que se buscará una solución lo más consensuada posible con todos los implicados y que se actuará al amparo de la norma. Se enmarca en una hoja de ruta, yo les pondré al Consejo de Administración, yo le he pedido ya al Consejo de Administración que quiero llevar una actuación coordinada, una actuación consensuada, una actuación dialogada con todo el mundo, nada hiriente para ninguna parte, ni para los moradores de la vivienda, ni para la autoridad portuaria, pero una actuación amparada en derecho, que yo creo que es lo que hay que hacer en este caso, normalizar la situación y actuar. Los informes de servicios jurídicos de Puertos del Estado y los de Abogacía del Estado son algunos de los documentos a tener en cuenta a la hora de actuar en relación a estos chalés de la autoridad portuaria. Y como cada año, hoy 12 de julio es el Día de la Justicia Gratuita. Por ese motivo, desde el Colegio de Abogados de Ceuta han mantenido una jornada de puertas abiertas y han realizado una lectura del Manifiesto de la Justicia Gratuita. Vean. Este viernes el Colegio de Abogados de Ceuta celebra el Día de la Justicia Gratuita, con una jornada de puertas abiertas que durante toda la mañana facilitaba a los ciudadanos que han querido acudir información sobre la asistencia jurídica gratuita, una asistencia que supone la principal garantía para universalizar la tutela judicial efectiva, según el manifiesto en defensa de la justicia gratuita al que ha dado lectura Isabel Valriveras, decana del Colegio de Abogados de Ceuta, y en el que también se hace un llamamiento a los responsables políticos y a las administraciones públicas. Desde el conocimiento profundo de los problemas cotidianos de la justicia, sus carencias y sus posibles soluciones, la abogacía hace un llamamiento público a los responsables políticos y a las administraciones públicas para que sean receptivas a las demandas en defensa de la justicia gratuita y del acceso a ella de los ciudadanos más desfavorecidos. Nadie debe quedar excluido de la justicia por razones económicas o de cualquier otro tipo. Tras la lectura del manifiesto se ha llevado a cabo la entrega de diplomas a los letrados y letradas que llevan más de 20 años adscritos al turno de oficio. En total se han tramitado más de 5.000 solicitudes de justicia gratuita y se ha atendido a 1.005 usuarios. De todos estos expedientes, más de 2.000 se han designado a jurisdicción penal, 1.019 a jurisdicción civil, 958 a jurisdicción contencioso-administrativa, 15 son de jurisdicción laboral, 38 de violencia de género y 1.036 designaciones de expedientes administrativos en materia de extranjería. Y la cada vez mayor presencia de patinetes eléctricos en Ceuta plantea la necesidad de establecer unas bases reguladoras que controlen este fenómeno, principalmente de cara a la seguridad vial. El fenómeno de los patinetes eléctricos ha llegado a Ceuta y lo ha hecho con fuerza. Surge ahora en nuestra ciudad un nuevo paisaje en la circulación vial en el que el espacio natural del viandante y su prioridad sigue estando en la acera y en las zonas peatonales. Los vehículos de movilidad personal, en tanto que vehículos deberían circular por la calzada, es algo que está pendiente de regulación. Ahora mismo pues, no todas las ciudades tienen resuelto este asunto, pero es algo que hay que tratar. Prudencia, sobre todo para los conductores de estos vehículos, que cumplan las normas, que respeten al resto de usuarios de la vía, como pueden ser los peatones u otros usuarios vulnerables, y también por parte de los conductores. Actualmente no existe ni normativa ni ordenanza sobre estos vehículos de movilidad personal, aunque se trabaja en una regulación al respecto. Lo que se quiere regular desde la Dirección General de Tráfico son unas bases, unos niveles mínimos que puedan implementarse en todo el territorio, en todas las ciudades, y a partir de ahí cada ayuntamiento podrá modificar o adaptar, dependiendo de las condiciones de cada ciudad, algunas condiciones más específicas, pero sí que se está trabajando para establecer un marco base que sirva para todos. Hasta la fecha, la Jefatura de Tráfico en Ceuta no ha registrado ninguna sanción hacia un patinete eléctrico. La Biblioteca Pública Adolfo Suárez permanecerá abierta hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 9 de la noche. Los días de las fiestas patronales, es decir, el 31 de julio, el 1, el 2 y el 6 de agosto, abrirá solamente en horario de mañana, de 10 a 2.
Y les hablamos ahora de una iniciativa de la Consejería de Educación y de Cultura que pretende acercar la historia de Ceuta a los alumnos de cuarto de la ESO. La idea se ha plasmado en la celebración del concurso Día de Ceuta, Historia y Memoria, en el que han participado 9 centros escolares de la ciudad. Reivindican así la importancia de conocer nuestra historia para comprender cómo somos y dónde vivimos. Se celebró el pasado mes de junio. Tras el informativo les ofreceremos la primera semifinal del concurso. Educación y Cultura de la ciudad con la En materia deportiva, y en este bloque ya les ofrecemos que este mediodía ha finalizado el plazo de presentación de ofertas de empresas para la ejecución de las obras de sustitución del césped artificial del campo de fútbol José Benoliel. Por otro lado, la Federación de Fútbol de Ceuta recuerda que el plazo de inscripción de equipos de fútbol para la competición local concluye el 30 de agosto. El plazo de presentación de ofertas de empresas interesadas en la ejecución de las obras de sustitución del césped artificial del estadio de fútbol José Benoliel de la Federación de Fútbol de Ceuta ha finalizado a las 12 horas de este viernes 12 de julio. La comisión de contratación se reunirá próximamente para su análisis, valoración y propuesta de adjudicación. El plazo de ejecución es de 1 mes y medio y el precio de licitación de 201.481,69 euros, beneficio e impuestos incluidos. Más amplio es el plazo para los equipos de fútbol local interesados en participar en la temporada 2019-2020, que permanece abierto hasta el 30 de agosto. Para entonces será necesario haber inscrito un número mínimo de 8 licencias de jugadores en prebenjamín y 10 para el resto de categorías, y estar en posesión de las correspondientes licencias federativas, incluidos los monitores y entrenadores. Se permitirá un máximo de 30 equipos participantes para las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. Las categorías representadas van desde prebenjamín a juvenil, además de femenino, y se mantiene el precio de las cuotas de participación. Los equipos que tomen parte en 2 modalidades solamente efectuarán un pago correspondiente a la categoría. Y el futbolista Ayman Omar, a título póstumo, el presidente de la Unión África durante los últimos 23 años, Antonio Fernández Prieto, el equipo de fútbol de Plena Inclusión Ceuta por su superación constante y el Club Deportivo Puerto por su ejemplar trabajo con la base serán distinguidos este lunes en el transcurso de la gala de los Premios Excelencia 2019, que organizada por la Federación de Fútbol de Ceuta se celebrará a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la sede de la Ciudad del Fútbol. Bien, y momento ya de conocer las previsiones meteorológicas para este fin de semana. El sábado podremos disfrutar de cielo soleado con temperaturas máximas de 27 grados y mínimas de 20. Nos acompañará el poniente. Y respecto al domingo tendremos intervalos nubosos y soleados que se irán alternando. Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 20 de mínima. El viento también soplará de poniente. Y el número agraciado de la Cruz Roja. Vamos primero con las farmacias. La farmacia de guardia para el día de hoy en el centro es la farmacia Partida y la farmacia en campo exterior es Puya, en Teniente Coronel Gautier, número 12. Y ahora sí, el número agraciado de la Cruz Roja en el día de hoy ha sido el 206, el 206. Y detrás del acto de tomar un té se esconde todo un ritual. Nordin, propietario de la Alhambra, nos lo cuenta. En Ceuta estamos todos muy familiarizados con el té moruno caliente, incluso en verano, porque pese a lo que se pueda pensar, su ingesta nos alivia el calor. Atentos. Tomar té moruno es todo un ritual y Nordin nos lo va a explicar hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nordin. Hola, buenas tardes. El té era, digamos, como se pone hoy en día como una copa o como tomarse un refresco después de la comida. Sin importar el tipo de té que tomemos, tiene infinidad de propiedades. Es antioxidante, favorece la reducción del colesterol, mejora las defensas, ayuda a bajar peso y también a combatir la anemia por su contenido de hierro. La costumbre de tomar un té moruno en Ceuta está muy asentada. Nordin es toda una institución al frente de la Alhambra
lleva ya más de 20 años en su establecimiento. El té fui yo uno de los primeros que lo trajo aquí, digamos aquí en la zona céntrica de aquí de la ciudad. Y probé y gracias a Dios pues soy una de las personas más antiguas aquí de la Gran Vía llevando un establecimiento y llevando este producto, el té típico moruno. Un té que además no sabe igual si no se sirve en tetera como esta, que es una tetera del desierto, son las típicas, ¿no? Sí, las típicas del desierto. El secreto de su preparación. Para que te salga un buen té siempre tiene que tener un buen agua, ¿no? El agua es, digamos, fundamental. Si el agua del grifo tiene mucho cloro, te cambia lo que es el sabor, el aroma. Siempre procura hacerlo con un agua que sea buena, un agua que esté tomando, digamos, de botellín, que es agua buena, que no tiene mucho sabor, no tiene mucho cloro, pues lo pone a hervir y cuando está el agua hirviendo, pues echa lo que digamos, el azúcar y el té. Hierve a fuego lento y le añadimos la hierbabuena, el azúcar a demanda según los gustos y a veces... Luisa, es como la manzanilla. Que da otro sabor al té. Se deja 2 o 4 minutos y listo. El té es una cosa que muchísima gente se confunde, que lo quieren tomar frío. El té frío te puede hacer daño en el estómago. El té hay que tomarlo calentito, para quitarte, digamos, la calor. El hecho de tomar el té muy caliente ayuda a combatir la ansiedad de comer y a mantener la temperatura del cuerpo. En un día normal de verano, Nordin puede servir entre 100 y 200 tés. ¿Y cuántos tés pudiste preparar con la serie del Príncipe? En mi casa o aquí. Aquí he preparado varios té también. Vinieron aquí varias veces. En mi casa bastante. Y la mayoría de las veces se lo preparo por la mañana, porque las cenas siempre eran por la mañana. Nos cuenta que el té siempre se sirve por la derecha y también cómo se coge el vaso para que se mantenga el calor. Tengo que guste vuestro té y de que quiera venir a tomarse un té aquí en la Alhambra, bienvenido sea. Queda invitado, ¿no? No, por supuesto. ¿Se brinda? Se brinda, por supuesto. Pues se brinda. Gracias, Nordin, por tu hospitalidad en tu casa, nuestro lugar de encuentro. Bien, pues ya han visto. Es todo por el momento, nos vamos, pero volvemos a las 8:30 con más información. Gracias por estar ahí, por su atención, que disfruten de la tarde y del fin de semana. Adiós.